Shalom, shalom, bendiciones para todos, espero como siempre que estén bendecidos y en victoria. Bueno, un poquito desaparecido porque como han visto, un poco de vacaciones en Cancún gracias a Kadosh Baruj Hu y a todas las bendiciones que Él trae hacia nuestras vidas por el simple hecho, ¿sí?, de ponerse a estudiar. ¿Estudiar qué? Las leyes del mundo espiritual y realmente de cómo funcionan. Cuando empezamos a entender eso y después a ponerlas por obra, por práctica, las cosas empiezan a cambiar. Y hoy no solamente voy a hablar un poco de esto, sino también voy a hablar un poquito sobre muchos secretos que pueden cambiar tu vida. Y una de las claves es los enemigos o aquellos que te odian. Y justo hoy encontraba una frase que había escrito hace 3 años y que está en el canal de SOT, en las publicaciones. Hay una parte del canal que dice publicaciones, ahí vas a ver. Y es de hace 3 años atrás. Y fue una frase que realmente llegó a mi espíritu cuando entendí algo, hizo ese clic que cambió muchas cosas, me hizo elevar niveles de conciencia y al elevar esos niveles de conciencia produje cambios en mi vida, en mi forma de pensar, de actuar, de ser, de sentir, de creerme, de sentirme merecedor de tener las cosas que no tenía. Y cuando lo entendí y lo puse por todo eso, la vida cambió, los acontecimientos cambiaron y lo bueno y lo maravilloso ocurrió. Esto no quiere decir que esté libre de aprendizajes o esté libre de exámenes, no. Los exámenes y los aprendizajes son etapas en la vida de personas a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos superando. Realmente son como tiempos, se cierran ciclos y comienzan nuevos ciclos. Pero también en los nuevos ciclos puede haber mucha bendición, pero también pueden haber nuevos aprendizajes que si los entiendes por lo conforme los estás estudiando, vas a pasar a un nuevo ciclo de mayor todavía abundancia, paz, felicidad, amor en todas las áreas. Voy a leer esto que les comentaba y les voy a decir algo más. Este escrito de hace 3 años atrás dice así: tus enemigos y los que te odian fueron creados por el Eterno, para que te eleves a nuevos niveles de conciencia y para que ellos o despierten en amor o sean realmente destruidos por su propia oscuridad. Esto realmente es un sot, un secreto, porque está la parte de entender de que Gansú Letová nada pasa de casualidad y que todo está dentro del plan de Dios, y entender también de que es un aprendizaje también para ellos, solo que la diferencia la hacemos los que estamos despiertos o los que aún duermen. Los que estamos despiertos iremos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, mientras que los que aún duermen seguirán controlados por el designio astral, controlados por esas energías ticúnicas astrales que lo que hacen es controlarte por vía del ticún, del aprendizaje o de la corrección ya predestinada. Pero aquellos que despertamos podemos elevarnos por encima de los astros como hizo Abraham y cambiar nuestro designio o contrato firmado. Hay muchas teorías sobre esto, pero esto es lo lindo cuando empezás a estudiar, cuando empezás a buscar, cuando empezás a entender, cuando lo pones por obra y todo comienza a cambiar. Antes de seguir con esta palabra, y ya te lo voy a decir, este video es para valientes, es para entendidos, porque el primer paso que vamos a dar aquí, con una intención correcta,
con un sentimiento correcto, con un pensamiento correcto y con la palabra justa, ¿sí? Todo en común acuerdo, donde 2 o 3 o más estén reunidos en común acuerdo. El SOT es también donde mente, corazón, sentimientos, imaginación, palabras e intención estén en acuerdo. También Dios está con nosotros, o Jesús está ahí, Yeshua está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque en nuestra oración poderosa realmente unimos estas 4 cosas, o esta triada también, y realmente nos ponemos en acuerdo. Así que quiero que esto va a ser duro para muchas personas, porque sé que capaz que muchos están pasando por la parte más oscura de su vida o por alguna de las etapas de su vida. Algunas de las etapas, présteme atención, porque puede haber pasado una etapa de aprendizaje, la superó y capaz que hoy está pasando por otra etapa, capaz que sea la salud, la economía, el fin de una relación de pareja o de un negocio o de algo. El primer paso que vamos a dar es agradecer por todo lo malo del pasado, hasta por esas personas que no sé, que nos lastimaron, hirieron, hablaron mal nuestro, nos abandonaron, o bueno, si es una relación del pasado y te metieron los cuernos, tenía que pasar. Suena raro, pero tenía que pasar. Y lo que necesitamos es aprender a eso, a soltar. Pero tenemos que entender que cuando soltamos estamos hablando de mirar por encima de los acontecimientos terrenales. Mirar desde el cielo la perspectiva, desde el plan de Dios. Y entender que todo eso ayudó para bien, ¿sí? Nos ayudó para bien, para cambiar, para transformar y entender. Y tenemos que entender que aquellos que nos odiaron, nos criticaron, murmuraron, sean tus ex suegros, sean tu ex esposa, sean ex amigos, o sean personas de congregaciones o demás que sigan en iglesias o no sé, de cualquier lado o en el trabajo o demás, fueron los maestros que Dios puso en tu camino para realmente que aprendieras a cambiar tu vida y prepararte para las cosas que después vendrán o vendrían. En mi caso vendrían, porque la verdad que todo lo que hoy estoy disfrutando es gracias a esos enemigos, por todo el proceso que me llevaron y a la constancia y la disciplina que puse de entender a Dios, de cómo se movía el mundo espiritual en la noche y en el momento más oscuro de mi vida. Esto es como dice Redimido en una de sus canciones, que es con René González, Saldrás de esta, ¿no? No será fácil, no será sin dolor, no será de un día para el otro, pero saldrás de esta. Y eso es verdad, porque ese proceso lo pasamos a veces dependiendo del grado de intención, del conocimiento o de lo que nos cueste entender, de la perspectiva de la realidad que lo vamos viendo. Pero es maravilloso. Así que ahora te pido que empieces a agradecer a todas aquellas personas realmente que te dañaron, te odiaron, gracias a esos maestros. Dale las gracias a esas situaciones. Pero quiero que se las des por eso, dáselas de corazón, en palabra e imaginación. Capaz que alguna lágrima se te caerá, porque son recuerdos. Realmente el perdonar no es que se te va a olvidar, y menos lo malo. No es muy difícil olvidar lo malo, pero cuando aprendemos a perdonar, recordamos ese suceso, entendiendo que fue un proceso de aprendizaje que necesitábamos pasar para después obtener realmente lo que vamos a ir teniendo, ¿sí? Así que gracias a Kadosh Baruj Hu por cada uno de estas personas que has puesto en nuestros caminos, que capaz que consciente o inconscientemente cada uno de ellos en sus acciones fueron
los que realmente nos ayudaron a lo que hoy somos, a entender, en realmente en poner tu palabra, tu ley por obra y en verdad. Aprenderlos a perdonar, aprenderlos a realmente a amar realmente y entender que todo nos ayudó para bien. Gracias por cada uno de ellos. Si quieres nombrarlos, nómbralos en voz alta y diles gracias fulano, gracias mengano, gracias sultano, porque a mí me ayudaste, pero después o despiertan o ellos mismos se destruyen. Paso número 2 en esto, entender que esto es un entrenamiento. Podemos recordar la historia de José y es lo que voy a ir hablando ahora después, un poquito medio rápido. Pero hay que entender que para llegar a alcanzar algo Dios nos prepara por muchas situaciones para luego tener. Así que aquellos que hoy en día tienen bendiciones, tienen dinero, pero no tienen más y quisieran más o muchas otras cosas que deseamos obtener como humanos, es porque nos falta entrenamiento. No es casualidad que estés donde estés en el tema de religión. No es casualidad que estés en el católico o seas espiritual o pentecostal o cristiano. No es casualidad que estés en la religión que estés o seas mormón. Es el lugar donde necesitas estar para ir aprendiendo, para que al aprender en ese lugar después obtengas las bendiciones que Dios tiene preparada para ti. Esto es como un niño pequeño. Yo puedo regalarle a un hijo, puedo regalarle el carro deportivo más bueno, pero si se lo doy cuando niño y no tiene edad y no sabe conducirlo, puede tener un gran accidente. Lo mismo si le puedo dar un rastrillo cuando es niño o una hoja de afeitar, ¿sí? O una gilet, una Presto Barba, no sé la marca, ¿sí? Cuando se la doy siendo pequeño y no saber usarla, se va a terminar cortando y lastimando. Dios tiene sus procesos con cada uno de nosotros. Dios nos va dando personas, lugares, situaciones para ir aprendiendo y al aprender irnos llevando a esa tierra prometida preparados y capacitados. Ahora, paso número 3. Cuando entiendes que estás preparado y capacitado y muchas cosas cambian, Dios te premia y te lo da. Si no estás o no obtenés lo que estás deseando obtener, es porque aún todavía te falta algo, cambiar o capacitarte para llegar a obtener esas bendiciones que estás deseando o que Dios te ha dicho ya, o a través de sueños, o a través de profetas, o no sé, algún tipo de visión, revelación o algo, ¿no? Entonces es todo un proceso, es todo un entrenamiento que te está preparando para algo mejor. Ahora, hablando de todo esto, para que entiendas un poco, te voy a llevar a lo que es la Biblia, la historia de José. Empezamos por la etapa al principio. José tuvo un gran sueño. Y ese sueño que sabemos, el sol, la luna se inclinaban ante él y todo lo demás, sabemos que Dios lo iba a llevar a cosas grandes. Él lo sabía. Como muchos de ustedes ya saben que Dios los va a llevar a cosas grandes por medio o de algún sueño, valga la redundancia, o alguna visión o alguna palabra profética que te marcó, o de alguien que vino y te dijo vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto, o capaz de las 50.000 palabras proféticas o millones de cosas que te dieron. Pero al obtener eso,
Y al contarlo, José lo primero que produjo, y lo que nosotros producimos muchas veces, es nada más y nada menos la envidia. La envidia es algo que realmente no vamos a lograr quitarnos muy fácilmente. Y va a estar, creo que en todas las etapas de la vida, y más aún cuando llegan las grandes bendiciones de Dios. Cuando lograste pasar los exámenes, cuando lográs alcanzar grandes metas, sueños y anhelos y derribar a tus gigantes. Esto es importante entender porque por la envidia, el padre de José dijo: vos estás loco. Y mismo los hermanos lo terminaron vendiendo. ¿Sí? Lo terminaron vendiendo, inventando una historia del padre que había muerto, que se lo habían comido los animales o un lobo, y después lo terminaron vendiendo. Lo lindo es que igualmente cuando pasó eso y llegó a Egipto, a la casa de Potifar, hay una parte de la Biblia que dice: pero Dios iba con él. Y vos decís: wow, ¿de qué me sirve o mucho que Dios iba conmigo? Y realmente mis hermanos me acaban de tirar en un pozo, venderme como un esclavo y deshacerse de mí. Pero la Biblia dice: Dios estaba con él. Y Dios estaba con él significa la gracia que igualmente José tenía en cada lugar que llegaba. Y esto, presta atención y lo vas a tener que ir buscando. Llegó a la casa de Potifar, cerró un ciclo y comenzó algo nuevo. ¿Sí? Esto es un Ganzule Tová. Es un todo ayuda para bien, pero es un todo ayuda para bien para aquellos que están en un nivel de conciencia mirando desde el plano de arriba y entendiendo cómo Dios mueve cada pieza del ajedrez para realmente hacer un jaque mate al lado de la oscuridad y llevarte de bendición. La oscuridad puede estar diciendo, o mismo algunos van a decir de Hasatán, ¿no?, que es el adversario, pero el adversario también significa aquel que te entrena, aquel que te capacita. Es como el personal trainer que necesitamos para llevarnos a las grandes ligas. Entonces, se cierra un ciclo ahí y comienza José en la casa de Potifar. Ahora, cuando comienza en la casa de Potifar, Dios estaba con él, la gracia. Es decir, Potifar le dijo: bueno, te doy, sos el encargado de esto, tomá la llave de acá, la caja fuerte, las combinaciones, sos el encargado, el mano derecha, así nomás, de una. Solo que vino la segunda etapa. Y José entendía, miraba las cosas desde el plano de arriba. Viene la parte de la esposa de Potifar, donde quiere realmente seducirlo, conquistarlo, que esto que el otro, porque hay muchos secretos místicos donde dicen que José era hermoso, que parecía que la mujer no podía dormir pensando en él y con un deseo, bueno, hermoso como yo. Pero no, dice eso los escritos realmente, que era algo hermoso y la mujer se sentía en un nivel de wow, que no sé, realmente con mucho deseo por tener a José. El tema es que en ese momento llega su otro examen y él entendiendo, también dicen los escritos, el Talmud dice que se le aparece justo en ese momento donde le arranca antes de caer en esa tentación, ve la cara de su padre Jacob, de todo lo que le enseñaba también, y eso fue como una ayuda, y él logra salir desnudo porque la mujer le logra arrancar las vestiduras. Ahora, para que entiendan que a veces los procesos no son fáciles y algunos llevan más tiempos y otros conforme la preparación y conforme a donde te quieran llevar. Recordá que José fue el segundo en Egipto, ¿sí? Faraón y él, era un cargo muy grande. Entonces tenía que pasar aprendizajes.
terminó preso. Al terminar preso, estamos hablando que capaz que unos pocos, algunos capaz que no calcularon, no, pero fueron 13 años preso, 13 años dentro de la cárcel. Y muchos acá se hubiera terminado la fe, la confianza en Dios y todo lo demás. Y si buscas en esa parte, cuando estuvo preso, hay una partecita que dice, y Dios estaba con él. Y vos decís, bueno, está preso y todo lo demás, y todavía la Biblia te dice, y Dios estaba con él. ¡Ay, qué alegría! Pero sigo preso y me pasó esto y mis hermanos me vendieron. Otra vez la gracia de Dios. ¿Qué pasó? Cayó preso, lo pusieron como encargado de los presos. Es más, en esos 13 años, realmente entendió y aprendió muchos idiomas por todos los presos y todo lo demás. Y eso fue una capacitación espectacular y especial que no lo hubiera tenido en otro lado. En todo este tiempo llega a terminar otra vez un proceso y pasa por el tema del sueño del copero y el panadero. Y después que, bueno, el panadero realmente termina decapitado, el copero vuelve con el rey, se le perdona, pero el copero se vuelve a olvidar de José por arte de magia, no sabemos por qué, pero creo que hay un propósito de Dios, 2 años más, hasta que llega el gran sueño del faraón, y ahí es donde llamó a astrólogos, que esto, que lo otro, pim pum pa, y nadie podía descifrar el sueño hasta que el copero ahí se acordó y José fue llamado. José no solamente pudo revelar e interpretar el sueño de faraón, sino que vio también el faraón la capacidad de José de hablar muchos idiomas. Y en ese momento, con todo lo que significaba el sueño sobre la economía de un pueblo, el tener que hacer negocios con el grano, también iba a tener que hablar con mucha gente de otras culturas, de otros países, de otras regiones, otros idiomas, otros dialectos, y dijo, este es el hombre, tiene esa capacidad y tiene también muchas virtudes, sabe hablar muchos idiomas y demás, pimba, te quiero ahí. Y así lo fue llevando Dios a ese lugar de privilegio, pasando muchos años de procesos, de aprendizaje. Pero una de las cosas que logramos ver de José es que José jamás se quejó, ni en la cárcel, ni en ningún otro lugar. Él entendía el diseño desde un plano superior, un Gansule Tová. Si esto pasa, es porque Dios tiene un plan mejor en mi vida. Si esto acontece, realmente Dios tiene cosas maravillosas. Entonces, estés pasando por lo que estés pasando, tengas el conocimiento que tengas en los niveles de conciencia en este tiempo, créele a Dios con esos conocimientos y ponelos por obra. Saltá las dudas, saltá los temores, saltá los no puedo. Porque cuando empezamos a ser agradecidos igualmente por el proceso y por lo que vamos aprendiendo, vamos entendiendo que Dios tiene un plan mayor y que al tiempo, conforme el tiempo de Dios y conforme nosotros caminemos y avancemos y cambiemos, entendiendo lo que vamos entendiendo, el proceso será o más largo o más corto. Por eso hay una frase que me encanta que dice, a la medida con la que creas, será con la velocidad que Dios responda. Cuando te llega un video enseñándote sobre estas cosas o hablándote cosas que te dicen wow, hacelo, cambia
tu sistema de creencia por aquellos que te decían de pelear por el diablo y todo lo demás. Cada uno en su nivel de conciencia. Si querés seguir peleando con el diablo, pelea. Si querés seguir llorando y preguntando por qué Dios a mí, hacelo. Yo lo que te recomiendo hoy es que digas gracias. Gansule Toba. Todo ayuda para bien. Es obvio, como te decía hoy de la frase de los redimidos, no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser sin temor. No va a ser sin dolor. ¿Sí? Vas a ver hasta cosas que te van a doler, ¿sí? En algún momento vas a llorar, te vas a frustrar, pero en un momento vas a tener que poner pies en tierra y entender que Dios tiene algo mejor o alguien mejor que la persona que se fue, ¿sí? O cosas mejores de las que perdiste. La última gran prueba o examen de José, que fue lo que aclaró al entender, es cuando se dio a conocer a sus hermanos, después que les hizo ir a buscar a Benjamín, lo metió preso a Rubén y todo lo demás, un poco les hizo como dar un pequeño castigo o una lección. En una parte de la Biblia dice que tranquilos, no se preocupen, porque creo que los hermanos le pidieron perdón o demás. Y él les dijo, no, la culpa no es de ustedes, sino que ese era el propósito y el plan que Dios tenía para que yo realmente llegara a este lugar y ustedes no murieran de hambre, tuvieran tierra, ganado y muchas más cosas. Hay que entender que no solo en la historia de José pasa estas cosas. Si vemos la historia de David con Goliat, vemos y entendemos también que necesitó pasar una gran prueba con un gigante, también las murmuraciones de sus hermanos, y que ese gigante, esa prueba, ese momento capaz complicado, o todos son momentos complicados, porque si cuando también el profeta fue a ungir a la casa del papá de David y él estaba cuidando las ovejas y no estaba en presencia de los tres hijos que realmente cuando vino el profeta debe tener hasta David también, no estaba David en ese momento. Entonces esto significa también que se den cuenta que David era un hijo bastardo, ¿sí? No era de la señora de esa familia, sino capaz que fruto de otra relación. Era hijo igual de Isaí, si no me equivoco, ¿no? Pero después el profeta le dijo, y el otro hijo que tienes, mándalo a buscar. Pero no estaba ahí porque no era justo de hermano de sangre por parte de madre, vamos a decir, de los otros 3 hermanos que tenía. Entonces también ahí era un proceso, era una prueba. Era algo que había que realmente entenderlo. Si no vamos también, vamos un poquito tengo un pasaje bíblico, segunda de Samuel capítulo 16, dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos embalados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos, y demás. A ver un poquito, paren. Vamos bien al capítulo donde está. Segunda de Samuel 16:5. Esto es lo que quiero que entiendan. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salió de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón,
y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces dice el versículo 9, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, ¿sí? Uno de sus caballeros, uno de los que lo cuidaba el rey David, fue lo que le dijo. Le dijo, este perro muerto, ¿quién es para maldecirte realmente? Y le quitaré la cabeza. Y el rey David respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo a David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho. Él entendió que era un proceso. Él entendió que esas maldiciones y ese hombre que estaba en ese momento maldiciéndolo, era un examen, era una prueba. Conforme él reaccionara, si le quitaba a ese soldado la cabeza del perro muerto, a aquel que lo estaba maldiciendo, no le iba a ir muy bien su examen. Pero entendió, esto me sirve para agarrar capaz que templanza, paciencia, tranquilidad, paz, en medio de ese azote de maldiciones, que realmente sabemos que las maldiciones son poderosas, ¿no? Pero David entendía también cuál era el plan de Dios y entendía que no era un enemigo. Si pasaba, era porque se lo estaba permitiendo Dios. Lo mismo cuando Saúl lo quiso matar 200.000 veces. Y David tuvo la posibilidad de matarlo a Saúl 200.000 veces, haciéndole entender David a Saúl que realmente Dios estaba hablando con los dos. Pero solamente uno entendió cuál era el plan y el otro siguió durmiendo. Y el que siguió durmiendo, el rey Saúl, terminó en su propia destrucción. Algo más para darles sobre este tema de los enemigos y que lo puedan entender. Un poco vamos a hablar de Yeshua, Jesús. En Juan 19, versículo 10 al 11, dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿sí? Le dijo a Jesús, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para soltarte? Le dijo Pilato a Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Primero, le dijo, todo esto es un plan, ¿sí? Estoy acá realmente porque así está predestinado que sucediera y escrito. No porque vos me quieras soltar o me quieras crucificar. Y estoy acá porque también el que me entregó estaba dentro de ese plan, pero también teniendo en cuenta muchas otras cosas, tomó una mala decisión o siguió el guión de su película. Esto se los dejo a cada uno de ustedes para que saquen sus conclusiones. Entendiendo todo esto, entendemos una palabra que dice que nada de lo que tiene cada persona o todo de lo que tiene cada persona es dado desde arriba. Todo aquel que tiene o no tiene, o lo que tiene, ha sido dado por el de arriba. Depende cambiar esa circunstancia y esas situaciones conforme el nivel de conciencia que tengas y conforme cómo reacciones a cada examen
de cómo conoces, de cómo se mueve el mundo espiritual. Mis amados, espero que este mensaje largo, de casi 35 minutos, les pueda ayudar a agarrar el timón de su barco y empezar a direccionarse hacia la tierra prometida de cada uno de ustedes y a todo lo que Dios les prometió para que se haga realidad, a través de sueños, de profecías, revelaciones o de lo que hayas tenido, que sepas que realmente Dios te lo prometió. Como siempre, me despido, les mando un abrazo grande desde Cancún, disfrutando las cosas que papá nos ha dado por ganar los exámenes y deseando que obtengas aún más de lo que Dios me ha dado a mí, que obtengas cosas mayores y mejores que las que me ha dado a mí, para que puedas obtener en abundancia, disfrutarlas y también compartirlas. Los amo, Shalom, Shalom.